Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Estamos aquí para hablar de algo muy interesante que es el empleo en el mundo de la moda, con alguien que desde luego ha sabido gestionar de una manera excelente su marca personal. Y es que todos y todas, desde que somos muy niños, hemos tenido algún artículo de Ágata Ruiz de la Prada, sea un libro como este, que les voy a dar mucha envidia que me han regalado a mí hoy, con toda su historia, o con algún lápiz o algo, ¿no? Una persona que vende en más de 160 países, que tiene una marca reconocida a nivel mundial, que ha tenido tiendas en Nueva York y en otros sitios donde ahora nos contará, y que a nosotros nos parecía una excelente idea que teniendo un programa, como puede ser Tenerife Moda, donde llevamos más de 20 años invirtiendo dinero en el mundo de la moda, pues esta feria necesitábamos invitar a hacer una reflexión de qué es lo que estaba pasando y qué es lo que tenía que pasar en el mundo de la moda para hablar de empleo. Cuando lo hablé con Ágata, le pareció una idea excelente, le pareció un tema interesante y la verdad que ha tenido pues la gentileza, de algún modo, de estar aquí con nosotros. Ágata, buenos días, bienvenida. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal por Tenerife, por Canarias? Feliz de estar en Tenerife 2 veces en un mes. La verdad que lo pasé fenomenal y me hice unos amigos extraordinarios. Tú el mejor. Y bueno, pues yo creo que es la primera vez en mi vida que hablo específicamente sobre el trabajo. ¿Me oís bien? Pero el trabajo siempre ha sido una cosa recurrente en mi vida porque yo soy adicta al trabajo. Yo tengo una adicción al trabajo. Para mí, quizá el trabajo es lo mejor del mundo. No hay nada mejor en el mundo que el trabajo. Yo vengo de una familia... Bueno, yo creo que en la historia de España ha habido un problema cultural, religioso, cultural, un problema muy extraño, que es que en España cuando alguien era algo, que en esa época se llamaba hidalgo, que quería decir que era hijo de algo, o sea, hay gente que era algo y otra gente que no era nada. Pero bueno, los que eran algo, lo primero que hacían era decir, qué bien, ya soy algo, ni voy a pegar ni chapa yo, ni mi hijo, ni mi nieto, ni mi bisnieto, y era un poco a ver cuánto se aguantaba sin trabajar. Esto es una cosa rarísima que ha pasado en pocos países, pero era como religión. Para que os hagáis una idea, mi abuelo consideraba que trabajar era una ordinariez. Imaginaros lo que significa eso, ¿no? O sea, que en otros países, por ejemplo en Inglaterra, pues cuando una persona era un duque o un no sé qué, o rico, o lo que fuera, tal y cual, pues lo primero que pensaba, tengo que tener un hijo que vaya a un colegio bueno para que pueda ir a una buena universidad, para que... Entonces era una... Y en cambio en España no se pensaba en eso, sino tengo que tener un hijo que sea el tío más vago del mundo, ¿no? Entonces la aristocracia y la gente y tal, pues la costumbre era no trabajar. Solo trabajaba el que no le quedaba más remedio que trabajar. Entonces yo vengo de mi padre arquitecto, su padre arquitecto, abuelo arquitecto, tatarabuelo arquitecto, y en esa época hacer la carrera de arquitectura era morrocotuda. Ya era morrocotuda una cosa que se llamaba ingreso, el ingreso en arquitectura, porque era muchos años para preparar el ingreso y tal y cual. Entonces yo siempre vi que mi padre estaba trabajando y entretenidísimo, y en cambio mi madre, que no trabajó nunca, por esto que os digo, de que según ella no la habían educado para trabajar, decía, coño, pues edúcate tú sola, es que yo me ponía nerviosísima con ese tema. Y es que trabajar es, cualquier cosa es trabajar, ¿no? Y entonces mi madre siempre tuvo un problema horrible de depresión y yo se lo achaqué mucho al que no trabajara. Yo decía, bueno, bájate la estantería esa entera, la limpias, ordenas todos los libros y cuando lo hayas acabado ya verás cómo no estás deprimida. Esa era mi teoría, claro, hay una parte de enfermedad que es distinta, ¿no? Pero yo siempre he pensado que el trabajo es una cosa que te dignifica, que te da la felicidad,
que yo tengo un problema, el que sea, de tipo personal o de salud, lo que sea, me pongo a trabajar como una loca y se me olvida completamente el problema. La suerte de... Para mí el trabajo ha sido la vida. Por ejemplo, yo he pensado a veces, yo cuando me divorcié me dieron unas cosas y tal, pero no me dieron ni un duro. O sea, entonces me dieron unas cosas que al revés me causaron muchos gastos, porque yo eran muchos gastos que no tenía, pues los empecé a tener. Y entonces, pero esto me ayudó mucho, porque si te dan, otras señoras que se han podido divorciar y les han dado muchísimo dinero, y entonces ya no trabajan, y entonces empiezan a darle vueltas al tema este tan aburridísimo del divorcio y tal y cual. En cambio, si tú tienes que pagar a toda esta gente y pagar todos los gastos de comunidades y pagar no sé qué, pues no puedes deprimirte. Tienes que trabajar y como el trabajo es lo mejor del mundo, pues eso me ha convenido. Pero... Ágata, eres una marca reconocida en todo el mundo sin ningún tipo de duda, ¿no? Y aquí en Tenerife hay una cosa que es la pretensión, ¿no? Quizás de muchos diseñadores y diseñadoras de vivir del mundo de la moda, quizás, ¿no? ¿Cómo ha sido tu experiencia? O sea, ¿cuáles han sido las cosas positivas o negativas de este mundo? ¿Y qué le tienes que decir a esta gente que está empezando a querer convertirse en una Ágata Ruiz de la Prada? Bueno, vamos a ver. Hablando del trabajo, yo tengo alguna distinción que la estaba haciendo con una señora organizadora, no sé dónde está, aquí en primera fila. Gracias por invitarme. Que es, una cosa es trabajar y otra cosa es ganar dinero. Hay mucha gente que piensa trabajo, dinero, trabajo, dinero. Yo tengo clarísimo a lo largo de mi vida profesional que yo he trabajado muchísimo y a lo mejor he ganado dinero con cosas que me han dado muy poco trabajo. Entonces, yo trabajo mucho, pero no relaciono el trabajo con el dinero. Al revés, siempre me ha sorprendido la poca relación que tenía el trabajo con el dinero. Hay mucha gente que dice, y hay una filosofía de que tú no puedes trabajar si no te pagan. Incluso yo tenía el director general de mi empresa, que estuvo 30 años en Loewe, y que decía, es que yo no le dejo trabajar a mi hija si no es ganando dinero porque va en contra de mi filosofía. Pero yo tengo como experiencia personal que yo he trabajado, que el 90% de lo que yo he hecho ha sido sin cobrarlo y que en cambio del 10% siguiente es lo que me ha permitido ganar dinero y todo lo que he hecho en mi vida, ¿no? Por lo tanto, yo creo que lo primero que tenemos que pensar, la gente joven que empieza, es que lo primero que tienen que hacer es trabajar muchísimo. Pero si empiezan a pensar que van a ganar dinero desde el primer día, yo cuando empecé a trabajar me puse un objetivo, una meta y dije, mira, por lo menos voy a estar 10 años sin ganar un duro, porque esto, si no, no voy a... Y luego, como yo hago muchas trampas, pues lo iba alargando, 10, bueno, pues 15, lo que fuera, ¿no? Pero si tú piensas, empiezo a trabajar y empiezo a ganar dinero, entonces puede ser muy difícil porque ya te digo que desde mi punto de vista personal no tiene ninguna relación el mundo del dinero con el mundo del trabajo. Y como hoy estamos hablando de trabajo y otro día a lo mejor podemos hablar de dinero, pues yo quiero deciros que es muy importante que esto lo tengáis en cuenta, porque mucha gente, yo conozco muchísima gente que ha querido ser diseñadora, por ejemplo, porque encuentran que es lo más fascinante del mundo, el mundo de la moda, tal y cual, pero te tienes que enamorar más que del dinero, te tienes que enamorar de ese trabajo, porque lo muy divertido de mi trabajo es ir todos los días a trabajar, porque yo voy todos los días arrebatada, por ejemplo, cada día es un reto. Cuando yo cuento que hoy voy a hablar de trabajo, todo el mundo me dice, esta tía está de la cabeza. Pero claro, es divertido hablar de trabajo, mucho más divertido que hablar de lo de siempre. Entonces, la gente, pues, ay, qué divertido, qué glamour, qué tal y cual. Y enseguida quieren ser John Galliano, ser famosos. Otra cosa también es el tema de la fama. Una cosa es el trabajo, otra cosa es el dinero, otra cosa es la fama.
Yo me acuerdo cuando yo empecé en la movida madrileña, todos queríamos ser famosos. Ser famoso era mucho más difícil que hoy en día, porque antes te hacían una foto, la foto la revelaban, pasaban 2 meses hasta que tú la veías y no era como hoy, que pones una foto en Instagram y da la vuelta al planeta en un segundo. Entonces, yo quería ser famosa, pero no pensé nunca en el dinero. A lo mejor, y cuando menos me esperaba el dinero, pues me vino que luego se fue también, eso es como un río, viene el dinero y se va. Pero si tú esperas al dinero, como todo, tú imagínate que yo quiero adelgazar. Todo el mundo me invita a comer, me dan vino, me dan de todo, me dan papas, me dan todo. Y tengo 10 comidas. A lo mejor hay otro señor que lo que quiere es comer y nadie le invita, nadie. Eso pasa muchísimo. Entonces, cuando tú el dinero no lo puedes esperar. Tú tienes que trabajar muchísimo y luego te vendrá el dinero. Luego, es que tengo muchas cosas que decir sobre el trabajo también. Yo creo que es increíble cómo está cambiando el mundo. Claro, lo mismo diría mi abuela. Tú imagínate mi abuela desde que nació, que no había, que iba, no te digo a caballo, pero en fin, prácticamente no había casi ni coches, a que el teléfono era, os llamabas por teléfono. Bueno, no había teléfonos, nadie tenía un teléfono, luego ya tuvieron un teléfono de esos que se pinchaban y tal y cual. Lo que mi abuela pensaría de lo que había cambiado el mundo, ¿no? Por lo mismo que estamos pensando nosotros, que decimos, qué barbaridad, qué cambios está habiendo en el mundo. Entonces yo creo que está habiendo unos cambios brutales en todo. Por ejemplo, no sé si aquí hay algún periodista, pero desde luego en el mundo de la prensa está siendo salvaje los cambios que está habiendo, porque ahora mismo yo cojo el teléfono y miro la noticia y es una noticia prácticamente en tiempo real. Y en cambio hay un problema que es lo que estábamos hablando antes, que la gente no sabe cómo cobrar eso, porque ya la noticia es gratis. Entonces, ¿qué pasa? Que yo creo que el mundo del trabajo es un mundo que está cambiando muchísimo ahora con el teletrabajo. Yo, por ejemplo, ayer mi directora general, antes de ayer, tenía que hacer un trabajo muy importante. Me dijo, mira, no te importa que me quede en mi casa. No, porque además están haciendo obras en el estudio y tal. Es que se ha muerto también un tío de mi marido y me voy a ir a Burgos. Entonces yo la llamé cuando estaba en el aeropuerto a las 8:15 de la noche en Madrid y le llamo y digo, pero estás volviendo de Burgos. Es adorable, te quiero decir. Pero claro, el tema del teletrabajo, se va a quedar a trabajar en casa, pero se va a Burgos y está todo el día en Burgos. Entonces lo oía porque oía el coche y el marido. Entonces, claro, pues si estás todo el día en esto, poco has podido trabajar. Esta es muy trabajadora y lo sacará por la noche y tal, pero ha cambiado mucho el tema del teletrabajo. Antes había uno, a lo mejor podía estar sin hacer nada, pero por lo menos estaba ahí, ¿no? Entonces, lo que no ha cambiado, y eso es una cosa que me imagino que es muy importante durante este congresito sobre el trabajo, es que tú no puedes estar el trabajo cambiando a tal velocidad y las reglas del trabajo que sean del siglo pasado, pero de hace 100 años. O sea, eso yo comprendo que es dificilísimo tocar las reglas del trabajo y no es mi tema y lo encuentro un tema muy árido. Yo me acuerdo de un amigo mío que en un momento, 2 amigos he tenido que han sido ministros de trabajo. Yo diría, qué horror. Lo que más me podía aburrir a mí del mundo, que me nombrasen ministra de Trabajo. Me hubiera gustado mucho, por ejemplo, me gustaría mucho ser ministra de Medio Ambiente, porque yo creo que yo podría aportar mucho al tema del medio ambiente porque me entusiasma. Pero ministra de Trabajo lo encuentro muy árido, muy desagradable y muy tal. Pero es verdad que cómo puede ser tan inflexibles las reglas cuando, por ejemplo, con esto del COVID y tal y cual, ha cambiado completamente el trabajo, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que tener mucha imaginación para adaptarnos a este nuevo mundo que viene con las reglas de estas del trabajo. Pues sí. Ágata, llevas muchísimos años en el mundo de la moda, en el mundo del trabajo, has tenido muchos equipos en diferentes países.
¿cuál es el reto o cuál es la cosa más difícil que te has encontrado pues bueno, en todo lo que tiene que ver con el mundo laboral, ¿no? Como empresaria? O sea, porque yo creo que aquí hay mucha gente que quiere emprender y que a futuro querrá tener pues, sus equipos, ¿no? Querrá tener sus equipos de trabajo, y les gustaría saber cuál ha sido el reto al que te habrás enfrentado, y por otro lado, cuál ha sido tu mayor satisfacción, ¿no? En lo peor quizás y lo mejor que te ha pasado a lo largo Bueno, de yo tu por vida. ejemplo con lo del trabajo tengo un problema, que yo no soy muy lista, yo soy normal y entonces tengo que echarle muchas horas al trabajo. Por ejemplo, mis hijos son mucho más listos que yo y tienen que echarle muchas menos horas, pero alguna hora tendrían que echarle. Eso es una discusión que tengo yo con ellos, ¿no? Entonces yo creo que cuando tú le echas muchas horas a una cosa, pues acabas por aprenderla, porque es como todo, ¿no? Entonces, mi experiencia en el mundo del trabajo es que le tienes que echar muchísimas horas. Para que le eches muchas horas te tiene que gustar mucho, porque si es una cosa que te horroriza, pues no le puedes echar muchas horas. Por lo tanto, cuando tú me decías, ¿qué le puedes decir a los jóvenes diseñadores? Es, si están apasionados, pues lo van a pasar fenomenal, porque aparte del tema del dinero, de la fama, de todo, como están apasionados, pues qué divertido estar. Para mí el trabajo tiene mucho que ver con el juego. Cuando los niños pequeños decían, vas al cuarto de jugar, y jugaban y jugaban y jugaban, pues yo para mí es jugar y jugar y jugar y jugar. Y luego mi madre decía siempre que para mí todo era trabajo. O sea, yo voy al teatro y pienso, yo podría hacer esta obra de teatro. Voy a la ópera y pienso, podría hacer esto. Yo conozco algo, todo es trabajo. Y lo que me aburre, pues no es trabajo, pues no lo hago. O sea que, entonces, yo creo que cada día el trabajo está más difícil. Siempre ha sido muy difícil, muy difícil. Yo encuentro que el trabajo también es muy difícil. O sea, yo creo que ser un buen cocinero es muy difícil, que ser un buen abogado es muy difícil, que ser un buen médico es muy difícil, que ser bueno es muy, muy difícil. Ser un buen pintor o ser lo que sea es muy difícil todo. Entonces, hay un sueño entre los jóvenes de que tú puedes trabajar muy poco y que te salga muy bien. Yo creo que eso es prácticamente imposible. Yo creo que tienes que trabajar mucho, mucho, mucho y luego además tener suerte. La suerte es muy importante en el trabajo, en la vida, en todo es muy importante la suerte. También es verdad que tú le puedes dar la vuelta a la tortilla siempre. O sea, a ti te viene una noticia, una cosa mala y tú tienes que inmediatamente decir cómo le doy la vuelta a la tortilla en esto, porque eso es muy importante. Lo peor se puede convertir en una cosa hasta buena. Eso lo tenéis que pensar. Pero no se va a convertir nunca en una cosa buena sin que tú hagas nada. Hasta buscar novio es un trabajo. Vamos a ver. Buscar novio es un trabajo morrocotudo, además, ¿eh? Porque si tú te metes en tu casa y no sales de tu casa, será muy difícil que encuentres un novio. Podría pasar, pero vamos, sería casi imposible. ¿Por qué no? Porque ¿qué puede pasar? Que se te rompa el termo y venga uno y caigas loca de amor. Pero en fin, no se me ocurre qué podría pasar para que en tu casa te pudieras enamorar. Por lo tanto, hasta para eso te tienes que poner las pilas. Para todo te tienes que poner las pilas. Yo vengo, como os he contado al principio, que mi padre trabajaba mucho y mi madre no trabajaba nada, ni su padre, ni sus hermanos, ni nadie trabajaba, pues yo encontraba como muy violento el no trabajar, porque entonces mis hijos, yo soñaba con trabajar. Para mí el trabajo era el objetivo de mi vida, trabajar, porque el trabajo además me ha aportado la independencia, la felicidad, la realización, mis amigos, todo lo que tengo bueno me lo ha aportado el trabajo, menos mis hijos quizá, pero todo me lo ha aportado el trabajo. También mis hijos me han dado muchísimo trabajo, por supuesto, un trabajo morrocotudo. Entonces, mis hijos, que no sé por qué no les he podido yo inculcar esto, piensan qué maravilla si yo no trabajase. Y al revés, si yo no trabajara, primero, si no trabajas tienes que jugar al golf. A mí me aburre jugar al golf tremendamente. Y no todo el mundo juega bien al golf o al tenis. Entonces, todo el día jugando al tenis te destroza las rodillas.
estás todo el día sudando. Y luego yo me doy cuenta que hay una diferencia tremenda entre la gente que trabaja y la gente que no trabaja, porque la gente que trabaja, la cabeza le va muy deprisa. Yo viví muchos años con el innombrable, que me cae fatal, pero es verdad que el tío era muy listo. Entonces, como me oía, estaba acostumbrado, él trabajaba como una máquina. Eso también es lo que hay que reconocer, que él tenía una adicción más grande que yo, si cabe, al trabajo. Wow. Y que a mí me ayudó él mucho a trabajar, porque si yo hubiera tenido un novio en Ibiza, hippie, que hubiera estado todo el día fumándose canutos, a lo mejor yo hubiera trabajado mucho menos, que eso lo he pensado muchas veces, pero como este trabajaba como un loco, pues yo trabajaba como una loca al lado, ¿no? Entonces, mis hijos piensan que vivir sin trabajar es como un ideal. Y yo creo que vivir sin trabajar es un horror. La verdad que, aunque sea como sea, ganando, sin ganar, como sea, trabajando, ser una buena ama de casa es un trabajo morrocotudo, porque tener la casa impecable, que todo... Yo estaba este fin de semana pasado en una casa impecable, donde los centros de mesa, que eran kilométricos, se cambiaban para cada comida, donde todo estaba... Bueno, eso es un trabajo morrocotudo, un trabajo no remunerado, morrocotudo. Por lo tanto, yo creo que hay que intentar quitar la idea de que los jóvenes sueñen con que ojalá que no trabaje. No, si no trabajas vas a ser muy desgraciado, porque de verdad el no trabajar te aporta muchísima infelicidad. ¿Que tienes dinero, no sé qué, y que quieres ayudar a los demás? Pues venga, ahí hay un trabajo enorme, infinito que hacer. Pero todo menos no trabajar, esa es mi teoría. Qué bonito. Ágata, ¿cuál fue tu primera tienda? ¿Qué recuerdo tienes de tu apertura de la primera tienda? Pues mira, yo empecé muy joven, como en mi casa había un poco de descontrol, mis padres se divorciaron y tal, y ya te digo que mi madre no fue ni al colegio, siquiera, pues no tenía ninguna ambición de que yo fuera a Oxford ni a Cambridge, ni me importaba un carajo todo eso, porque no. Entonces, la verdad que eso nos dio una libertad muy grande, libertad que a mí me produjo esta cosa del trabajo, ¿no? Entonces, yo empecé a estudiar en Barcelona, en una escuela de artes y técnicas de la moda, y me dio un aburrimiento esa escuela tremendo. Yo dije, Dios santo, bendito, qué aburrido es esto con los patrones y con todo el día. Bueno, era una cosa terrible hasta que decidí que... Entonces yo soñaba, por eso me gusta tanto este congreso, porque es justo el sueño de mi vida, que es el trabajo, ¿no? Yo soñaba con trabajar. Entonces pensé, voy a ser un aprendiz y tal. Entonces pedí trabajo a una serie de gente, trabajo gratis, ¿cómo se llaman estas niñas que hay? Bueno, yo tengo 1000. Stagiaire, de becaria. Unas becarias, ¿no? Entonces, uno de los trabajos le pedí a Jesús del Pozo. Y Jesús del Pozo, pues yo tenía un contacto de una señora muy elegante, se llama Cristina Marsans, que es la madre de este que hace lo de Ecoalf. Del tejido Javier, ecológico. Javier, que es un trueno de guapo. Y entonces tenía unos contactos y él me dijo que no. Oye, me sentó como un tiro, porque digo, coño, gratis y tal y cual. Bueno, total, que a mí me acabó dando trabajo uno que se llamaba Pepe Rubio, que era uno de los grandes gurús de la movida madrileña, que era un tío sensacional, que medía casi 2 metros, iba en shorts al trabajo, con unas botas de pocero, que yo no sé cómo le olerían los pies, porque imagínate todo, unas botas de pocero. Y entonces él tiene unos hombros así, y lo que más le gustaba en el mundo era diseñar cosas con hombreras. Entonces, si él era así, la hombrera ya era como así. Entonces, yo mi único trabajo, lo único que aprendí es ir a Pontejos a comprar hombreras, no hacía nada más que eso. Y entonces era un trabajo muy raro, muy divertido, porque teníamos la tienda más bonita de todo Madrid, la tienda que se llama en Justiniano, una tienda espectacular de bonita, que yo nunca he visto nada igual. Pero no había nada, en la tienda estaba vacía, completamente vacía. No había nada, pero cuando digo nada, de verdad es nada. Y teníamos solamente una clienta,
que era muy elegante, eso sí, la clienta era muy elegante, yo no sé por qué nos compraba tanto esta chica, que era Beatriz de Borbón. Wow. Entonces, la madre de Olivia de Borbón. Y entonces venía Beatriz de Borbón con Olivia, que debía tener 5 años, y otra niña pequeñita que se murió el año pasado, y 2 cerdos, dos cerditos que venía. Yo cada vez que venía Beatriz de Borbón me quería meter debajo de un azulejo, porque decía, ¿qué le vendo a esta señora si es que aquí no hay nada que vender? Entonces yo llegaba a las 10 o a las 11, yo no sé, porque todo eso era muy... Y este siempre estaba acostado durmiendo, mi jefe. Entonces yo quería aprender a cortar, porque me habían dicho que él era el mejor cortador de España. Pero llegaba, veía la mesa y tal, y entonces el tío se iba de marcha, no sé qué, no sé cuántos, y a las 3, 4 de la mañana con sus amigos cortaba. Claro, yo me iba a las 8 de la tarde, entonces yo nunca aprendí a cortar nada porque nunca le vi cortar nada. Todo estaba cortado y el tío acostado. En esas circunstancias, yo abriendo la tienda vacía, la mesa llena de tal, y Beatriz de Orleans que llegaba con sus hijas y sus cerdos. Y entonces imaginaros lo que era. Entonces cuando se despertaba Pepe Rubio, que era simpaticísimo, le cogía a la señora la señora es muy mona, muy ideal, de mona, pero bajita. Y entonces había unos jerseys que llegaban hasta el suelo, las mangas, que parece. Entonces el tío cogía, le metía unos palos, una especie de agujas, y le hacía un traje. Y ella se iba feliz, completamente feliz. Hacía trajes con lo que fuera, con paños de cocina, con todo reciclado. Pero claro, yo no sabía hacer eso. Y yo decía, ¿qué le vender? ¿Y cuánto le cobro? Bueno, todo era pasar. Y entonces un día una socia suya, que había sido su socia, se llama Carmen de la Cuadra, me fui a tomar un café con ella y me dijo, oye, mira, gata, porque una vez hicimos un desfile en Pachá, cuando se inauguró Pachá, y había 80 modelos y no es como ahora. Yo voy a un desfile ahora, tengo cada traje, cada modelo, esta va a llevar primero esto, luego esto con este zapato, con este bolso, con esta gafa, foto, todo ordenado, planchado con su nombre, con sus medidas, con su zapato, o sea, es una cosa muy, ya casi que me aburre de lo fría que es, ¿no? Porque es como muy organizado. Pero ahí era al revés, venía la gente, empezaba el desfile, ¿qué le ponemos a esta? Pero bueno, con lo cual fue unos nervios, imaginaros, porque era la improvisación pura, era para hacer una película, era bestial. Entonces me dice esta señora, es que encuentro que este Pepe Rubio está completamente loco y ¿por qué no hacemos una colección tú y yo? Y yo le dije, bueno, pues fenomenal. Y entonces me dio pena dejar de trabajar con Pepe, aunque no sé si eso era trabajar o qué era, porque eso era una cosa rarísima. Ya mi primer trabajo, imaginaros llegar a Madrid en plena movida madrileña y encontrarte este trabajo. Pues claro, yo pensé, qué raro es el mundo del trabajo, ¿no? Entonces, luego me fui con esta y éramos 3, señor. Una que vendía en su casa, que era María Antonia, esa era muy elegante, muy guapa, era espectacular. Se acababa de divorciar y tenía una depresión horrorosa, entonces yo tampoco la traté mucho porque íbamos y yo trataba a la otra, que era con una marcha que pa' qué. Entonces, al poco tiempo, pues yo iba todos los días a las modistas a comprar telas, a tal, y yo hice mi primer desfile con 20 años, que ahora lo piensas, con 20 años a mí me parecen los niños unos bebés. Y yo ya tuve mi primer desfile con mis modistas, mis telas pagadas, mi todo, ¿no? Entonces pensé que, bueno, pues que gozada poder hacer un desfile. Fue lo más emocionante de toda mi vida. Al cabo de poco tiempo, pues yo me acuerdo de toda la gente que vino a mi primer desfile. Yo salí de modelo en mi primer desfile y lo pasé genial en el sitio más moderno de España, que era un sitio que se llamaba Local, en plena movida madrileña. Y entonces al poco tiempo pues le pido a mi padre, oye, necesitaría un estudio, porque es que todos los días estoy en moto por ahí, no tengo nada. Y entonces mi padre me dijo, hombre, ¿por qué no le pides? Mi padre, con mucho morro, mi padre tenía 10 hermanos, 10 hermanos, eran 11, pero él decía que era hijo único, imaginaros cómo se llamaba con sus hermanos. Y entonces
él tenía su madre era muy rica y tenía una hermana que se llamaba la tía Conchita, que era medio monja, que vivía en el Escorial, en una casa como de religión, de monjas, rezando, tal. Dice, ¿por qué no le pides a la tía Conchita, que tiene un pisazo en Marqués de Riscal? Ese pisazo ha acabado siendo mío, pero bueno, que te deje eso. Entonces yo me fui al Escorial y le dije, oye, tía Conchita, y tal, la había visto 4 veces en mi vida, la tía Conchita. Tú me dejarías, que estoy empezando, que soy diseñadora y quiero este estudio y tal. Y entonces ella me dijo, ay, sí, pues sí, te lo dejo encantada. Pero hay un problema, que los miércoles por la tarde van una gente a rezar el rosario. Esto era en pleno Almodóvar, o sea, yo veía Almodóvar cada semana, entonces yo digo, coño, esto es Almodóvar puro y duro. ¿Quién? Porque el piso era un piso del año 29, un pisazo de 350 metros cuadrados, pero como los cuartos de baño eran del año 29 y olían fatal, y estaba como muy sucio y muy... Era lo menos fashion del mundo, era un sitio... Entonces, yo me acuerdo que mi madre, que siempre decía, jo, yo estoy deprimida porque nunca he trabajado y a mí me gustaría trabajar y tal. Entonces, un día se vino a trabajar y me dice, bueno, ¿qué trabajo hago? Digo, pues mira, limpia todo esto, mira cómo está de sucio. Yo, pero tú has creído que yo soy tu criada y tal. Pero bueno, total, tuvimos un pollo y no volví a trabajar. Tuvimos un pollo que no te lo puedes imaginar. Pero claro, ahí había que limpiar y tal. Bueno, total que mi padre hizo en ese mismo edificio de Marqués de Riscal 8 un pequeño estudio arriba y lo hizo, que tenía 40 metros o 45 metros cuadrados, y me hizo el mejor estudio de Madrid. Me cambió las ventanas, las puso las ventanas doradas, una moqueta que te mueres de coco, que era lo que estaba de moda en esa época, unas mesas increíbles, unos planeros para tener los patrones, un cuarto de baño con una bañera de los años 30 que te morías, una cocinita increíble donde yo daba tés a todo el mundo. Bueno, y me cambió, el muy espabilado, los 270 metros de lo de la tía Conchita por uno de 43 metros. Claro, pero yo estaba más contenta arriba, porque es que todo lo de arriba me gustaba. Me gustaba el sofá, que era de diseño, el suelo, todo. Me parecía la iluminación, me parecía el sitio más bonito del mundo. Entonces, claro, yo con mi socia le dije a mi socia, oye, vale, pero es que yo aquí estoy, venga a aportar de todo. Aparte, ¿y tú qué estás aportando? Bueno, total, que nos separamos. Y entonces me quedé sola en ese pisito, que fue el principio de mi... O sea, primero hice el desfile y también registré mi marca, hice mi etiqueta, hice todo, desde el primer día como súper bien. Que mi etiqueta era un homenaje, por una parte a la capa de los toreros y por otra parte a Rothko, porque era que casi no se veía el nombre. Ágata Ruiz de Prada era un rosa, o sea, un rojo sobre fucsia o un amarillo sobre fucsia, y esa era mi etiqueta. Y entonces, pues el principio, pero todo eso era trabajando como una loca, porque yo iba todos los días a la modista, todos los días yo vendía, yo cobraba, yo hacía, yo dibujaba y nada, luego vinieron mis hermanas y se pusieron a trabajar mucho, sobre todo mi hermana Ana, le encantó, pero hay gente que le molesta, ¿sabes? De repente, porque no hay, ya te digo que no hay nada más divertido que trabajar, pero de repente te convencen tus amigos o la gente, ay, pero qué horror, ¿por qué trabajas tanto? ¿Y por qué tú? Si tú eres mucho más lista que Ágata. Ya os he dicho que yo no soy muy lista, pero como le he hecho muchas horas, y entonces, bueno, pues esos fueron los principios. Conste que a mí sí me pareces muy lista. Ágata, este fue tu primer estudio. Yo supongo que a lo largo de todo ese tiempo, bueno, pues tu marca fue creciendo, obviamente fue empezando a ser reconocida. ¿Y en ese estudio fue tu primera tienda de venta al público o empezaste diseñando para gente? ¿Cuándo abriste y cuándo empezaste a fabricar para mucha gente? Yo empecé ahí vendía, que eso era un estudio ideal, el más bonito que he tenido nunca. Maravilloso, yo ahí vendía. Al poco tiempo en esa casa había unos porteros, había una casa del portero que olía, ¡buah!, era terrorífico. Entonces mi padre arregló la casa del portero,
hizo un patio, había un patio, lo arregló también el patio, lo pintó todo, porque mi padre, como era arquitecto, lo que más le gustaba siempre era hacer obras. Él trabajó mucho en Canarias. Y entonces ahí tuve mi primera tienda, o sea, que era entrar en un portal, entrar no sé qué, bajar a casa del portero, pero eso era mi tienda. Entonces yo tenía ya el estudio arriba y la tienda abajo. Y entonces la tienda era fantástica, estaba pintada de amarillo. No me digas qué era lo que era amarillo, pero era amarillo y coco. Pero yo siempre trabajé para mí, o sea, entonces en un momento dado empecé a trabajar para tiendas, hubo un momento de boom en el que yo vendía. Yo tuve suerte porque a los 3 meses de hacer mi primer desfile, hubo una cosa de la revista Vogue que dijeron los 10 grandes de la moda española y me metieron a mí. Tú me dirás, ¿sabes por qué? Porque la directora era Beatriz de Borbón. O sea, mi única clienta, digamos, que no era ni siquiera mía, sino la clienta pues la nombraron, fue la que trajo el Vogue a España. Todo en esto en la moda, en todo, lo más importante son las relaciones. Entonces, 10 grandes de la moda de España. Yo enseguida fui a otra cosa muy importante, la tele. Yo fui a la tele y y con esta señora y tal, y entonces ya a los 3 meses yo iba por la calle y me decían Ágata Ruiz de Prada, Ágata Ruiz de Prada, o sea, yo tenía 20 años cuando la gente me empezó a conocer, porque yo iba a la tele y decía tales barbaridades, pero luego ya paré y ya estuve muchos años sin ir a la tele y ahora he vuelto. Entonces yo vendía para esto. Y luego había 2 tiendas en Madrid en las que yo estuve trabajando antes de todo esto en una que se llamaba Ascot, en La Moraleja, que era el tiendón, la mejor. Yo estaba con el hijo de la dueña en el colegio. También relaciones, pero vamos, yo ahí me debían pues no sé si iría gratis o me darían 100, no sé, pero en fin. Y luego había 2 tiendas. Una era Daphnis, que era la tienda de alta costura, más donde iban todas las multimillonarias, y luego había una tienda que era la mejor de Madrid, que eran las 3 Zetas. Ascot, Daphnis y las 3 Zetas. Y yo trabajé en las 3. Entonces, yo estaba en un lado de la Castellana, Marqués de Riscal, cruzando la Castellana, cruzas y se convierte en Ortega y Gasset, que es donde estoy ahora, y ahí estaban las 3 Zetas, que la cerraron, pero eran las 3 Zetas porque eran las 3 hermanas Zunzunegui. Y entonces yo hacía unos trajes en seda natural, porque al principio yo empecé trabajando con las mejores telas del mundo. Desgraciadamente he ido de más a menos a lo bestia, porque una vez yo conocía a Samaranch, porque la mujer Samaranch era muy amiga de mi madre. Y un día un sobrino de Samaranch, que se llamaba Paco Samaranch, me vino a ver a este estudio chiquitito que yo tenía. Me dijo, Ágata, es que me han nombrado vendedor de telas de Ratti, que era el mejor del mundo, y no conozco a nadie. Es que no conozco absolutamente a nadie. Y como tú sé que eres amiga de mi tío, pues te he traído el muestrario. Entonces me trajo el muestrario y dije, joder, pero estas telas son carísimas y tal. Y tú no me podías presentar al señor Ratti este. Y entonces yo fui a trabajar y estuve 4 meses trabajando, aprendiendo en el mejor sitio del mundo, que era listísimo, que era en el lago de Como, que está lleno de palacios. Él se compraba los palacios de la gente arruinada, con unos jardines que llegaban al lago, que eran unos palacios, pero que yo no lo había ni soñado eso. Y entonces yo vivía en un palacio, a las 5 de la tarde quitaban el teléfono y quitaban todo. Entonces imagínate esto, que fuera un palacio con frescos, con las paredes, con el techo lleno pintado, con todo un jardinazo impresionante, y entonces unos percheritos, eso era un lujo Y luego este tío tenía una fábrica que se le había hecho, por ejemplo, Renzo Piano, para que os hagáis una idea, y tenía el sitio donde se trabajaba la seda, que era lo más bonito del mundo, y había una fila de árboles que dos filas todo el rato. Entonces, cuando una florecía, la otra no florecía. Era un nivel de sensibilidad Ratti que yo no he visto nada igual. Entonces, yo le compraba los restos a Ratti. Entonces,
Mis telas eran unas telas que ahora valdrían, pues, ¿qué te diré yo? 300 metros el metro, o sea, 300 euros el metro. Wow. Nunca he tenido ya dinero para hacer eso. Entonces, durante mucho tiempo yo hice 6 desfiles que eran solo con telas de rati. Entonces, a mí me compraba las 3 zetas, imagínate que este traje, hombre, valía, imaginaros ahora, 150 euros en mi tienda y enfrente 1.500 euros. Podías ir andando 3 manzanas de la mía. Bueno, la verdad es que esos principios fueron muy emocionantes porque había muchas cosas de mucho nivel, como esto que te digo de trabajar con rati, ¿no? Y luego, pues, la moda se ha democratizado, que eso me alegra muchísimo. A mí me ha encantado que la moda se democratizara, pero ya no puedes ni soñar. O sea, es que yo ahora no podría ni soñar comprarle 1 metro de tela rati, porque nadie pagaría eso, ¿no? O sea, cuando yo empecé, que yo nunca he sido cara, nunca, la ropa era mucho más cara, era más cara que ahora y han pasado 40 años, imagínate. Wow. Mucho más cara. Ágata, ¿en qué momento pasas de ser diseñadora, que eliges este tipo de telas, que montas tus pequeñas tiendas, en qué momento te conviertes en una supermarca y empiezas a tener absolutamente de todo lo que se te pueda ocurrir, de todo, como estamos viendo en la pantalla? O sea, ¿qué momento das ese paso y en qué momento Pues mira, yo empecé dice... en el 81, con 20 años, 81, os conté que había puesto 10 años para ganar dinero, luego le pegué un poquito la patada para adelante a tal, y en el momento en el que yo gané dinero fue a los 20 años, o sea, en el año 2001, que fue mi sumum. O sea, yo en ese momento además me fui a vivir, ya estaba viviendo en París y venía todas las semanas a España, y cuando yo me bajaba del avión sabía que estaba en España porque todas las niñas que yo veía iban vestidas de Ágata. O sea, yo me bajaba del avión y veía mis cosas. O sea, fue... Y ya te digo, pero yo estaba tan entretenida que de verdad no me hubiera importado no ganar nada, porque es que yo era feliz, completamente feliz trabajando. Yo tengo muchas curiosidades que contarte. Yo estoy aquí como si estuviese en mi casa, Pues es que estás en tu casa. hablando contigo. ¿Cuál fue tu primera tienda fuera de España y cuál es la tienda que más recuerdas con cariño? Bueno, mi primera tienda fue yo cuando estudié, mi primer colegio fue un colegio francés, que era un colegio muy pijo de Madrid. Entonces, en esa época, durante los años finales del franquismo, bueno, durante muchos siglos, son unos cuantos siglos, tú no podías triunfar en España si no triunfabas en Francia. Ahí pues está el caso de Picasso, el caso de Miró, el caso de Dalí, el caso de todo el mundo. O sea, bueno, de hecho ha habido muchísimas gente que se ha ido al exilio. ¿Cómo se llama este? Dios mío, el cineasta este, Buñuel. Todo pasaba por... Bueno, empezando por Balenciaga, por supuesto, Balenciaga, Paco Rabanne, bueno, John Galliano. O sea, era imposible triunfar en España, no había triunfado nadie en España si no había triunfado en Francia. Entonces yo, como tenía una educación francesa, pues mi sueño dorado era, porque mucha gente decía, ay, mira esta es que como está con fulanito, pero coño, si yo había salido en el New York Times antes de conocer a fulanito, ¿qué fulanito ni qué niño muerto? Total, que eso me daba rabia. Y entonces, mi sueño era ir a París, y mi primera tienda fue una tienda en París. Y yo me acuerdo, para mí fue tal el nivel de felicidad de tener la tienda. Yo me acuerdo que había una diseñadora portuguesa que se llama Ana Salazar, que tuvo una tienda 21 años en París y la tuvo que cerrar. Wow. Y decía, joder, como me pase eso a mí me muero. Y me pasó. Pero en fin, la felicidad de tener una tienda en París, que luego tuve una tienda en Milán y que luego ya tuve una tienda en Nueva York, aparte de tener tienda en Bogotá o tiendas en Chile o tienda en Portugal, que sigo teniendo, o bueno, o tiendas en los sitios más raros, o por ejemplo tuve una en los Países Bajos, bueno, ahora me saldrá dónde era, pero era maravillosa esa tienda. En fin,
lo de las tiendas fue como un sueño, ¿no? Y el momento de la internacionalización, que veo que también es otro de los nombres del Congreso. Lo que pasa es que hubo un momento en España en el que a todo el mundo nos hablaba hace 12 años o 15 años de internacionalizar. Y es verdad que nos ayudaron mucho. Por ejemplo, si tú desfilabas en Milán, los 6 primeros desfiles casi que te los patrocinaban, el 7º no. Entonces yo estaba en París, luego en Milán, luego no sé qué, tal. Y te ayudaban mucho. Pero luego hubo una ley de Bruselas, de la Comunidad Económica Europea, que, yo tenía un pequeño holding de empresas y en esas empresas todas pendían del holding. Entonces estaban las empresas españolas y las empresas extranjeras. Entonces, en un momento dado, se podía hacer una cosa que se llama consolidación. Esto es un rollo que os estoy contando. No, pero está muy bien. Consolidación fiscal. Entonces, si tú ganabas dinero en España, pero lo perdías en Francia, pues era un poco lo comido por lo servido, porque te lo podías meter en los impuestos, las pérdidas. En el año 2011 o 2013 dijeron, no, lo que perdáis en el extranjero lo habéis perdido y punto. Y en el año 2016, el 5 de diciembre, salió una ley que decía que todo lo que tú te habías ahorrado con esto de la consolidación fiscal lo tenías que devolver, todo, sine die. Entonces, o podías hacer otra cosa muy bonita, que era liquidar la empresa. Yo tuve la suerte de que me acababa de divorciar 15 días antes, o un mes antes, y entonces dice mi mejor amiga, que es médico, que es mi ginecóloga, que no te pueden doler 2 cosas al mismo tiempo, que te duele una o te duele otra, pero que cuando, ¿sabes? Que la gente que que tiene cáncer no se constipa o que tiene tal, porque ya está muy jodida con una cosa y ya 2 cosas no te pueden pasar. Entonces, lo bueno es que no me di cuenta de esa ley cuando me la dijeron. Yo estaba en Milán y dije, ¿qué me estás contando? El sueño de mi vida se va a la mierda. Y entonces tuve que poco a poco cerrar. Primero cerré Nueva York, luego cerré Milán, luego cerré París. Y aquí estoy bastante contenta con todo esto adaptándome a las nuevas circunstancias laborales. Por eso os digo que nunca uno se puede imaginar lo que es el trabajo. El trabajo es adaptarte. Lo más importante del trabajo hoy en día, lo más, es que tú te adaptes a las circunstancias, porque las circunstancias, tela marinera como son. La verdad que es súper interesante lo que acabas de contar, porque, muchísima gente piensa, pues quizás tiene esa idea idealizada, ¿no? Eres Agatha Ruiz de la Prada y por eso ya te tienen que venir las cosas bien de manera sobrevenida, ¿no? Y quizás lo que estamos aprendidos contigo. Al revés, vas con un cuchillo en la boca ahí todo el día currando, pero vamos, hubo muchos años que yo me levantaba a las 5:30, a las 6, las 5:30, a las 6, las 6:15 y curraba hasta que ya no podía más, hasta que ya estaba fundida, completamente fundida, y al día siguiente volvía. Y en todo, porque a mí me divierte igual llenar una furgoneta. Por ejemplo, el otro día he hecho una sesión de fotos para fotos que ha salido ayer en el Ola, que íbamos con una estilista y llevábamos un autobús para hacer las fotos. Entonces llevaba unas cajas con sombreros, maletas, jerseys de cashmere, guantes, de todo. Yo llevaba también no sé cuántos trajes para ponerme, que luego han salido poquísimos en el Ola, pero bueno. Total, que íbamos en un autobús, el peluquero, el fotógrafo, el ayudante del fotógrafo, Simoneta Gómez Acebo, la estilista y el ayudante de la estilista, que iba con un sombrero y con tacones, y era genial, completamente genial. Pero, y encima nos regalaron un montón de pavos, y nos regalaron cochinillo, y nos regalaron de todo. Total, que yo llegué a mi casa y luego nos dieron un aperitivo muy bueno. Total, que a la pobre estilista, que llevaría 12 o 14 bultos, le robaron una maleta que valía 5.000 euros la maleta, lo que llevaba en la maleta. Entonces, como a mí eso me ha pasado varias veces en mi vida, pues tú te das cuenta lo importante que es ese momento de carga, descarga,
O sea, yo soy la que le doy muchísima importancia a la recogida de un desfile, le doy muchísima importancia a que cuando estamos haciendo un desfile no haya ni un vasito de nada que pueda manchar la ropa. O sea, cualquier detalle, por mínimo que sea, porque la gente que se cree que el trabajo es esto que estoy haciendo ahora, no. El trabajo es todo. El trabajo es que tu estudio esté limpio, bueno, el trabajo es que tus cuentas estén cuadradas, que todo es trabajo, ¿no? Sí, bueno, un poco el aprendizaje, ¿no? O sea, quizás cuando la gente se pone a estudiar moda o aquí en los ciclos, Ágata, quizás lo que piensa es, tengo que llegar a un punto y aquí ya lo tengo todo hecho, ¿no? Tengo que llegar a un punto para no trabajar. Por ejemplo, mi padre, que era uno de los mejores arquitectos de España y que hizo mucho en Canarias, pero buenísimo, de repente se obsesionó. Mi padre le encantaba trabajar, pues yo lo veía que le encantaba trabajar, le encantaba. Y de repente tuvo ese sueño que mucha gente ha tenido, y ahora tengo un amigo al que veo de vez en cuando, que soñó con jubilarse. Bueno, pues mi padre, como tantísima gente, se jubiló y se fue a la mierda, porque el trabajo te mantiene, que es lo que antes decía del innombrable, que no lo acabé. Cuando tú estás con miles de noticias y tal y cual, pues te das cuenta que esta noticia va a ser la importante. Entonces tú tienes que enterarte de todas las noticias y sacarlas en muy poco tiempo y darle importancia y entonces eso hace que tu cabeza vaya a una velocidad brutal y que tú estés entretenidísimo. Mi padre se jubiló demasiado pronto, se asustó, se jubiló y eso fue su perdición porque ya pasó de ser una persona, yo creo que muy feliz con su trabajo, a ser una persona que ya no tenía nada que hacer y hasta que se cayó un poco en una especie de Alzheimer, pero que yo creo que el trabajo es buenísimo para el Alzheimer. Hombre, te puede dar el Alzheimer trabajando, pero ya es más difícil. Ágata, estamos finalizando. Yo tengo 2 preguntas. Sí. Te las hago juntas, ¿vale? Vale. La primera es, quiero decirle a toda la gente que está aquí que hay algo que yo destaco de tu ropa, que es comodísima. Lo digo porque los tenis que llevo hoy son de Ágata Ruiz de la Prada y son comodísimas. ¿Qué destacarías de tu ropa? O sea, ¿qué otra cualidad destacarías de tu ropa? Y ya para acabar, que se nos está acabando el tiempo, me gustaría que le dieses un consejo a toda la gente que nos está viendo, que está queriendo ser tú o queriendo ser diseñador o diseñadora o queriendo Hazme primero dedicarse una al y mundo. luego otra, que yo no me concentro. Bueno, primero, lo de la comodidad para mí es súper importante. Yo hice un libro como en el año 83 o así, 84, que se llamaba La moda cómoda, que es el único. Entonces, yo me di cuenta que la gran revolución de la moda, la gran y la más importante revolución de la moda, y lo digo siempre, es la comodidad. Porque ahora la mujer más rica del mundo, que se lo rifan entre, yo creo que Melinda Gates y la mujer de Bezos, la exmujer de Bezos, que se ha divorciado y tal, ¿qué llevan? Llevan unas deportivas, como las tuyas, porque son tan ricas que no tienen que llevar tacones como yo. Entonces, ahora cuando acabe esto me voy a quitar los tacones, claro. Entonces, Melinda Gates no necesita nada y entonces lo que necesita es ir cómoda, porque ha descubierto que el lujo es ir cómodo. Por lo tanto, la moda yo me adiviné que iba a ser cómoda. Y entonces eso ha sido una de las obsesiones de mi vida, lo cual no quita con que tengas además que ser extravagante, alegre, divertida. Aquí tengo a mi mejor clienta de Tenerife, levántate un minutito, anda, que es una belleza total y que tiene muchísimos trajes míos. Maravillosa. Y es una coqueta total y una señora sensacional de divertida. Y gracias por venir. Y luego la segunda pregunta es que ¿qué les puedo? Bueno, os puedo decir, hablando del trabajo y de todo esto, que yo creo que el trabajo es la curiosidad, la alegría, te da felicidad, te da todo. Yo creo que el trabajo es querer aprender todos los días, querer aprender, querer adaptarte, pasan 1000 cosas, tú tienes que... La moda no tiene nada que ver hace 40 años con ahora. Yo me voy agarrando como un clavo ardiendo a eso. Yo creo que el día que pierdes el amor por el trabajo, pierdes un poco la felicidad, o sea, la curiosidad, y yo creo que el día que pierdes la curiosidad, prácticamente estás muerto. Con lo cual, por favor, no dejéis de trabajar nunca.
Bueno, Ágata, muchísimas gracias por acompañarnos en Tenerife. Nos vemos pronto. Muchísimas gracias a ustedes.